Bueno, y comienza. ¿Y comienza? Sí. Bueno, más bien. Vamos a arrancar. Pará. Fíjate que está prendido el parlante. Ajá, tenemos retorno. Sí, ahí lo apago. Listo. Dos chinchín porque no tiene alcohol. Uno, dos. Bienvenido- Jaime. Bienvenidos a Disruptores 8. Bienvenidos. La venganza Será del terrible. gordo. Cualquiera de los tres. Cualquiera. Por eso te preguntaba. Porque... Hoy lo que tiene de bueno, yo lo quiero el Tana, pero hoy no está el Tana. Os digo por el cual vamos a tener más tiempo para hablar. No vamos a tener tantas interrupciones, Tal cual. hasta por ahí nomás. Pero vamos a poder hablar más. Pero igual yo. Lo extraño el Tana, ¿eh? Ojo. Obvio, se extraña. Hay un silencio que en el ambiente repercute. No, repercute, no. Hoy van a escuchar un poquito de eco o algo raro con la grabación en el sonido porque estamos haciendo una prueba de sonido. Una modificación a la estructura del Yo- estudio. Para recordarlo al Tana estoy usando algo que me regaló él. Eso. Muy bien. Lo que se nota acá es el espíritu mundialista que tenemos. Vos sobre todo. Sobre todo los... Sí, yo sobre todo, obvio. Esto. Ustedes cuando lo vean lo van a escuchar con música de fondo, nosotros no. Genial. Así que bueno. No, pero podríamos decir que hoy volvimos al grupo núcleo. Sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. Al inicial. Al A los inicial. originals. Cuando nos juntábamos los domingos con factura a mirar películas, Acá. Sí. O cuando nos juntábamos en la radio. o cuando nos juntábamos en la radio, También. también. Qué aventuras, ¿sabes? Época. Inició estar verde para hacer un programa de radio. Y a Sí. la mañana del A la mañana de los El tema sábados. era la hora. Sí. Mira, a las 9 a las 8 de la mañana el Yo programa. arrancaba a las 8, ustedes llegaban a las 10. Ujú. A las 10 llegamos. Sí. Sí, pero vos laburabas hasta tarde a la noche. Claro, vos laburabas más tarde. Sí, cerraba a las 11 acá. Ujú. ¿Qué época es? Mierda. Y mi ex me cargaba, porque decía, para eso te levantás, Iba en bicicleta, llevaban 10 minutos volando, Ujú. digo. Qué locura. Qué lindo, fue lindo lo que hiciste en la radio. Fue muy Sí, lindo. me encantaría lindo poder programa. volver a hacerlo en algún momento. Un Yo creo que- streaming o algo así. Pero streaming, no como hacemos acá como un podcast. Grabado. Claro. Sí, en vivo. Directamente en vivo. En vivo. Primero porque no por el hecho de no hablar de política, eso sería lo de menos, porque estamos hablando de un programa de interés general, no como esto que es un tema muy específico. Ujú. Y era, a mí me gustaba. Aparte era un magazine, o sea que podíamos hablar de todo, Sí, Sí. desde política hasta cosas de la vida normal. Era muy entretenido, era muy a pulmón y lo hacíamos bastante bien. Por lo menos lo que estábamos, lo estábamos haciendo bastante bueno, bien. para julio del año que viene. O antes, espectacular. todo depende de... Hay un De problema nada, para julio del año que viene va a estar dando. Bueno. Hoy arranco Ahí va. yo. Sí. Arranco hoy. Bueno, ya después de tanta introducción, de hablar tanto al cohete. Y sí. Hoy como corresponde, hoy le toca la historieta nacional. Vámonos, pibe. Bien. Hoy le toca la historieta nacional. Y hoy le toca a un tipo que para mí es un héroe. ¿Por qué? No es argentino ni de nacimiento y prácticamente pasó por Argentina muy poco tiempo, pero influyó mucho en lo que es la historieta argentina, porque a partir de 1967 empezó con su primer personaje, empezó a generar un estilo en contar historias. Estoy hablando de el gran y tarde el reconocimiento Robin Hood. Robin Hood, así como su nombre es inglés. ¿Por qué? Porque su familia era australiana.
Ah, mira. Pero ¿qué pasó? Eran de los australianos revolucionarios. Entonces, su bisabuelo, que era un tipo que estaba... era como una especie de activista agrario. Tuvo problemas con las autoridades australianas y con los miembros del ejército de su majestad. Ahí está. Entonces decidieron irse a un lugar en donde sus creencias fueran viables. ¿Cuáles fueron ese lugar? Cayó en Paraguay. En 1944 nace Robin Hood. Su nombre no era ni seudónimo, no. Era su nombre, Robin Hood. Nace un 24 de enero de 1944 en Encarnación, en Paraguay. Una vida muy complicada, no conoció a su padre, fue criado por el abuelo y por una tía. Prácticamente, y después obviamente tuvo una vida bastante dura porque fue criado en orfanatos, no tuvo prácticamente educación, fue muy autodidacta, era un tipo que leía mucho, motivo por el cual tuvo una gran cultura. Vivió un tiempo en Paraguay y se vino a Argentina a ver si conseguía un laburo. No conseguía el laburo, pasó miseria muy fuerte, hasta que un día decide entrar en la Escuela Panamericana de Arte. La Escuela Panamericana de Arte era un aviso que aparecía en la parte de atrás de las revistas. Sí. Que te enseñaban un montón de oficios, entre ellos generador de guiones y dibujos. Sí. Para historieta. Mira. Robin entra ahí. ¿Para qué año? 1960 más o menos. Porque su primera historieta la publica en 1967. O sea que entre 1962 y 1965 él estuvo formándose, estuvo haciendo varias cositas. Y en 1967 conoce a Lucho Olivera. Lucho Olivera, un gran dibujante, con el que dibuja su primera historieta. Que se llamaba Elitita. Que es la base para su gran personaje, su personaje fundamental, que es Nippur de Lagash. ¿De dónde viene el nombre del Nippur de Lagash? Nippur era el nombre de la ciudad donde Elitita nace. Y Lagash es la ciudad a donde lo expulsan, a donde él tiene que hacer su penitencia. Y esto lo hablábamos ayer cuando estábamos viendo, cuando yo le estaba comentando a Sergio la columna que iba a hacer hoy. La capacidad que tiene este hombre, Robin Hood, para generar personajes y situaciones es impresionante. La cantidad de cultura general, de historia, de desarrollos de personajes que tiene es impresionante. Ahí estaba viendo una estadística. Él creó 95 personajes y más de 10.000 guiones. Podríamos decir que es casi como está a la altura de Stan Lee, por la cantidad de personajes que creó. Stan Lee creó más de 200, no sé si no más de 300 personajes. Él creó 95. Acá en la historieta argentina, a nivel de consistencia, después de Osterheld, creo que es el que mejor ha hecho escribir guiones. Un tipo que leía y que entendía lo que hacía. Y creó en todos los géneros. Pasó desde la aventura, por el policial, la historieta romántica, bien de romance, con la revista Intervalo, hasta la comedia con Pepe Sánchez. Pepe Sánchez también es de... Pepe Sánchez ahora te voy a mostrar toda la lista de personajes que él hizo. Que ahí hay una imagen también que yo te pasé. Toda su carrera, obviamente, o la mayor parte de su carrera, hizo en una editorial que era la editorial Columba. Gran editorial. Que fue creada en 1928 por los hermanos Columba. Y que a partir de los 50 tuvo su apogeo de gran esplendor hasta el 2001, en donde, gracias a la crisis del 2001, cierran
un montón de editoriales, entre ellas tanto la editorial Columba como la revista Humor. ¿Se acuerdan Sí. los viejos como nosotros? En ese año cierran muchas editoriales por el tema de la crisis económica del país, y perdón que lo meta como dato, pero es para marcar el dato histórico. El primer personaje, como les decía, que él genera es Nippur de Lagash. Nippur de Lagash era la historia de un general que el argumento de su historia era empieza como un personaje que era un guerrero, un general que cae en desgracia y tiene que empezar a deambular porque fue exiliado, y empieza a vivir toda una clase de aventuras recorriendo los pueblos de la antigüedad. Después, otro personaje que crea es Gilgamesh. Gilgamesh era el inmortal. Gilgamesh. Bueno. Gilgamesh. Nunca me sale, no. Soy un bestia. Que también era otro personaje que arranca en el antiguo Egipto y que por alguna circunstancia el tipo descubre de que no puede morir. Que creo que después un poco tomaron diferentes autores, entre ellos los escritores de la película de Christopher Lambert que estábamos viendo el otro día, de Highlander. Nada más que este era el único, y lo hizo recorrer pasando por toda la historia, toda Edad Media, Edad Moderna, las guerras mundiales, hasta que en un futuro él viaja al espacio. Y medio como que la deja inconclusa la obra, pero siempre contando un montón de historias. Otra de las historias que él genera es Aquí la Legión, que era una historia sobre un cuerpo de élite de la segunda, claro. Ah, mierda. Sí. Después un espía que hizo tipo James Bond, pero más de los 70, que llamaba Dennis Martin, que después se convierte en una especie de detective privado, muy divertido. Los Aventureros, que también es otra historia tipo... a ver, déjame que te lo digo bien. Había basado en películas de tipo de estas parejas disparejas que aparecen en las películas tipo road movie, y él toma ese espíritu y lo convierte en esto de los aventureros. Después, Pepe Sánchez, que es el gran hito cómico que hizo Robin Hood, que era la argentinización de James Bond, en donde teóricamente un agente del servicio secreto de la inteligencia argentina tomaba mate, jugaba al fútbol, y era bastante hincha de Chacarita. Sí. Tenía un corte tipo Carlitos Balá. Y que con resoluciones muy, muy sencillas solucionaban el capítulo y eran pocas páginas, porque no eran más de 10 páginas, 5 hojas para que se entienda, y resolvía los problemas. Después estaba otra que era Mi novia y yo, que era ya más una especie tipo al estilo del humor de Pepe Sánchez, pero era la historia de un dibujante y guionista, que podría ser un reflejo de su vida personal, con su novia y un ovejero alemán que era más inteligente que todos ellos juntos. Era buenísimo. Que era bastante cínico y sarcástico el perro, era una cosa terrible. Después, ya más yendo para el futuro, para el policial, Savarese fue un clásico. Incluso hubo recopilaciones de la serie, y ya les digo, iban apareciendo en todas las editoriales, en todas las revistas de la editorial Columba. La editorial Columba, para que se sepa, llegó a vender cerca de 1 millón de ejemplares por mes, en 5 revistas.
que era el Tony, Ujú. D'Artagnan, Intervalo, Fantasía y Nippur de Lagash. Mierda. Y después incorpora Nippur Magnum, que era para competir con la otra editorial importante que había acá en la Argentina, que era Record, Ah, que publicaba fotonovelas, también tenía estas revistas de episódicas en donde había mucha... Pará, ¿qué fecha? Poneme en contexto histórico. ¿Por 1.000.000 1 millón... en Argentina en el 80? No, no, estamos estamos 60, hablando de entre 70. 1967 por mes, entre 1967 y 2000 llegaron a vender hasta 1 millón de ejemplares. Pero, es decir, el Tony a lo mejor vendía 200.000, Intervalo vendía 100.000. Acordate que en ese momento los medios de comunicación que había eran muy pocos. En Buenos Aires había nada más que 4 canales. Acá había 2. Está bien, Entonces pero la gente leía las más. publicaciones que yo... Pará. Ujú. Yo leía el Tony, leí Nippur, no leí tanto de cómics de acá. La editorial que tenía, ¿solo cómics o tenía? Solo cómics. ¿Y de solo cómics llegó a vender 1 millón acá en Argentina? Al mes. Sí, al mes. Pero Al mes. Ah. todo loco. Vos estás buscando cuánto éramos en población en Argentina. Claro, Creo que nos llegamos a los 30 millones. no, ni en pedo. A ver. Éramos, en promedio éramos alrededor de 27, poner 28 millones Sí. en promedio. Y dentro de esa masa de población vendían esta sola 1 millón de 1 millón de cómics. ejemplares. Es un montón. Es un montón, ya lo sé que es un montón. Ponele que no vendan solamente en Argentina, ponele que vendan en Latinoamérica. Igual es un montón. Igual, porque el otro lugar donde podía vender mucho es Brasil. Claro. En Uruguay eran 1,5 millones en el 80. A ver, no importa. El tema es que la editorial, Sé que después se vendía en Italia, no sé, claro, no después sé. vendían las historias por separado y hacían directamente los cuadernos Yo he de cada encontrado, personaje. yo he encontrado el Tony Ah, y Nippur en Bélgica. claro. Bueno, pero recogí. Bélgica, acordate que Bélgica es la capital de la historieta. Está bien, pero me impresionó Más un que montón. Estados Unidos, Sí, es a nivel mundial. a nivel mundial es la capital, no. Bélgica Tiene su museo de historieta. tiene es la capital del cómic, Ujú. Ujú. es la capital del chocolate, Sí, es la verdadera capital de la papa frita, sí, señor. Apa. la capital de los diamantes Ujú. y la capital de las armas para niños. Sí. Ahí cierro. No hablemos de la esclavitud ni No, nada de eso. no, porque no. No, nos vamos por otro lado, pero No sé por qué, pero de repente me imaginé un niño entrando a un kiosco comprando una copia del Tony y una AK-47 al mismo tiempo. más o menos por ahí anda. Pero ¿qué? Entonces. No sé, me impactó. 1 millón es un montón. Bueno, sí. Aparte, tenía, por lo que estaban comentando, uno lee y empieza a comentar y empieza a investigar un poquito. Uno desde acá de Rosario no tiene una dimensión de lo que era en Buenos Aires. Buenos Aires era otro mundo en ese momento. Y entonces, la estructura que tenía, por lo que decían, la estructura que tenía Editorial Columba se equiparaba a Editorial Atlántida. Tenían sus propios talleres de impresión, era todo ellos, distribución, logística, todo. Entonces era un monstruo, realmente, que después, bueno, lamentablemente con las crisis de la Argentina, termina destruyéndola. Pero esta editorial, al principio, antes de que aparezcan los grandes guionistas argentinos, esta editorial publicaba y hacía compilación de historietas americanas e inglesas. Ah, El Tony fue la primera que imprimió acá en la Argentina Spider-Man. no, mira. Columba fue la Ujú. primera. Yo tenía, en una época hasta que mis viejos, siempre tan amables, me obligaron a vender, pero yo tenía todo un toco de las Ujú. primeras historietas de Spider-Man No, publicadas por Columba. Una locura. la plata que vale eso ahora. Hoy vale fortuna. En ese momento me dieron 2 mangos con 50, pero bueno.
Ya está, no se puede llorar sobre la Dato derecha. de color. ¿Sabés cuál es una de las armas de colección más buscadas en el mundo? ¿Cuál? La Colt 1911 que se fabricaba en Argentina. Mira, ¿Sí? Sí, está entre las armas de colección más buscadas y más cara que hay dando vuelta por una cuestión de valor histórico, porque es esa arma, que era la reglamentaria del ejército del Estados Unidos en su momento, Ajá. fue reglamentaria en el ejército argentino y solamente se fabricó en Estados Unidos, en Argentina y en Argentina tenía una licencia de. tenía licencia de producción. Mirá. Y bueno, lo mismo pasa con algunas publicaciones, pasa con varias cosas, que se da esa rareza Mirá. que se imprimieron acá en Argentina y en ningún otro lado más. Entonces, el valor de colección Es mucho más mayor. es altísimo. Una de las cosas, hablando de eso, un día tenemos que invitar a un conocido mío, a un compañero de trabajo mío, Gustavo Mata, que es experto en armas. Y un día, si queremos hablar de ese tema, armas antiguas sobre todo. A mí me interesa entrevistarlo para el otro canal. Sí, no hay problema. Lo llamamos y que venga. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Robin Hood durante casi 50 años, 40 años, entre el 67 y el 2001, 2000, escribió millones de guiones, más de 10.000 historias, como decía, y siempre eran originales, siempre eran frescas. Y dibujó con todos. Safino, Mandrafina, Lucho Olivera, todos los grandes dibujantes de los 40, de los 60, de los 70 en Argentina. Carlos Bosch, que era el creador en la parte gráfica de Pepe Sánchez. Todos estuvieron con él. Lamentablemente murió en 2001 a raíz de una enfermedad neurológica bastante importante. En el 2001 también. El 2021, perdón. 2021. Pero dejó un legado enorme con muchos premios a su trayectoria. Y creo que es de los últimos héroes que tuvo la historieta argentina. En lo personal lo creo, más que... no sé si Oesterheld, más allá del legado que tiene de Oesterheld y todo, pero lo que tenía Robin Hood es que no tenía una bajada política como podía tener Oesterheld. Claro. Robin Hood fue un observador de la naturaleza humana, fue un amante de la aventura y en todos los géneros, ya digo, desde lo romántico hasta la aventura misma, que es ciencia ficción o el policial. Gran escritor, y una pérdida muy grande para la cultura argentina. Realmente. Era lo que yo siempre recuerdo, sobre todo los personajes como Nippur, aquí la Legión, Pepe Sánchez, era de la compilación que hicieron en un momento acá en el diario La Capital. Exacto. Que era todos los viernes. Tiraban un librito con toda una saga de... Claro. Era un capítulo, ponerle, de Pepe Sánchez, con un capítulo de Aquí la Legión, con un capítulo de... Claro, porque el tema es que después de que cerró la editorial Columba, nadie pudo volver a editar eso. Tenían que pedirle tienen que pedirle permiso a los descendientes, a los herederos de la editorial Columba, porque si no nadie puede publicar eso. Es un lío bastante grande ese también. No, pero aparte... Y es un material que tendría hoy podría editarse. Estamos hablando, No, pero aparte espera. estamos hablando de industria del cine, de un montón de cosas, programas, series, anime, cosas que se pueden producir de todo eso. Exacto. Consiguiendo una licencia. Lo que es anime, hecho con inteligencia artificial, está a un paso de ser algo directo. Lo que me habías comentado De Star Wars. Sí, la editorial Columba fue la que editó acá en la Argentina la primera versión dibujada de Star Wars. Que no sé si a ella no me acuerdo si fue hecha una adaptación por escritores argentinos o tomaron la adaptación que hicieron en Estados Unidos y la publicaron acá. Claro. Pero yo me acuerdo la tapa grande del Tony con Chihuahua disparando.
Bueno, ahí está Gilgamesh. ¡Gilgamesh! Gilgamesh, bueno. Gilgamesh, el inmortal. Gilgamesh. ¡Ay, lo dijiste! ¡Ay, lo dijiste! ¡Yeah! Nunca lo pude pronunciar bien. Pero habría que buscar a ver si está la tapa de el Tony con adaptación de Star Wars, el Tony. O Editorial Columba. Bueno, esto es un logro, agarrar y que conseguir, digamos... ahí está, mirá, ahí está la... Esta. Esa, no, la de al lado, la que dice Sí, fantasía. Fantasía. No, espera. Muy chiquita. Después ustedes en el video lo ven todo grandote, pero Y ahí nosotros tenés lo abajo estamos viendo otra. Claro. Y ahí tenés abajo otra. Abajo. Ahí está. No, al lado. ¿Qué es esto? Para. Está. Esa. Esta tapa, la que van a ver que dice super color, a mí me hace acordar muchas cosas que veía en anime cuando era chiquito. Y sí. Ujú. Ve, eso ya es adaptación de Marvel o de DC. No tiene nada que ver con lo que se hizo acá en Argentina. Qué bárbaro. Guerras estelares. Es típico de españoles. ¿Qué quiere decir con típico de españoles? Que traducen como ellos pueden. en esa obsesión de traducir todo. O como deciden. Alguien en el Metió el freno de mano y dijo, como pueden. pueden. Picarón. Todos sabemos lo que quisiste. No, nunca, jamás. Con nuestros hermanos españoles, nunca. Sí, yo ya me perdí. Sí, bueno. Pero quiero decir, esa es la importancia que tuvo la editorial. La editorial Columba prácticamente dominó lo que fue el cómic de aventura entre los 50 y del 2000. Ujú. 60 años de pertenencia, y parte de eso se lo deben a Robin Hood, entre otros, pero básicamente a Robin Hood porque fue el que, a partir de los 60, el que más cómics escribió para la editorial. Impresionante. No, y aparte él era, como artista, yo hacía mucho que no leía. Lo que pasa es que en el momento uno no valora lo que es un... No, mucho, sobre todo cuando uno lo conoce a través de las compilaciones, uno cree que el periodo en que fue escrito era mucho más largo. En realidad todo era más corto. Era todo mucho más rápido. corto porque el tipo tenía que escribir todos los guiones. Acordémonos cómo es el proceso de un cómic. Pasa primero por el escritor, que es el que escribe el guión básico. Después va a un editor que lo aprueba ese guión. Claro. Después de ese editor va el dibujante. Después, una vez que el editor del dibujante lo aprueba, Ujú. pasa por el entintador, que es el que te le da el contorno a las figuras. Muchas veces el dibujante es el entintador y el colorista. Claro. Pero el proceso es así, y después eso va a la imprenta. Ujú. O sea que tenés por lo menos 2 meses entre en que el escritor arrancó con un guión y termina la publicación. Claro. Entonces, ¿Y cuando... las revistas eran semanales o No, mensuales? eran mensuales. Ah, menos mal. Eran mensuales. Lo que pasa es que como sacaban un título por semana, parecía... Ah, Es decir, claro. la primera semana a lo mejor salía el Tony, la segunda salía Fantasía, la tercera salía Intervalo, la cuarta salía D'Artagnan. Claro. Entonces, vos tenías, todas las semanas tenías un Una título. revista, claro. En base a eso, vos tenías un periodo, pero el tipo tenía que escribir 15 guiones Ujú. para que 15 dibujantes distintos pudieran llegar a hacer una historia. Claro. Que ese es el método también americano. Que por... Ah, Es decir, por eso muchas veces uno dice, uy, mira lo burocrático que son, pero lo que pasa es que es así. claro. Es decir, cuando
cuando un guionista escribe, generalmente, y más sobre todo Marvel ahora que está con Marvel de toda la vida, siempre hacía una biblia de los personajes, o sea que tenía que hacer muchas veces lo que hacen los editores es juntar a todos los equipos de todos los títulos y ver primero qué vamos a hacer con cada uno de los personajes o con cada uno de los grupos, y si hay un evento anual o un evento que afecte a todo el universo, quién escribe qué cosa. Claro. Acá era él solo haciendo todo esto. Lo que pasa es que por ejemplo, no tenían los universos como tiene Marvel, por ejemplo, o como tiene DC. Pero si consideras de que cada personaje tiene una evolución, la historia Claro. y siempre casi siempre hay una referencia a un personaje que pasó antes. Sí. El mismo, bueno, siempre te comento el caso de Savarese, que el personaje lo conoce cuando es un niño. Exacto. Y cómo va avanzando, que entra en la policía, cómo termina involucrado después con el FBI. Entonces es una saga impresionante. Impresionante. Bueno, ahí encontré, esto va a estar bueno después porque es muy buena foto y se lee bien. Esto de Dennis Martin. Uno de los personajes. Arriba de todo figura Argentina 2 pesos. Una moneda que no sé de qué país es, 200. No, era moneda nacional, porque estaba en ese momento el intercambio entre la moneda nacional y el peso argentino. Mira. Esto debe ser 1970 y algo, principio de los 70. Paraguay 60, Uruguay 200 y Perú 5 soles. Ahí estamos viendo los países donde se vendía la revista. Y de forma directa, pues si tiene publicado el precio ya. Claro. Sí, le imprimía y se mandaba. Increíble. Sí. Bueno, cuando la historieta argentina tenía peso en el mundo. Hoy hay muchos artistas argentinos que están trabajando para afuera. Claro. Por ejemplo, un maestro, por corto tiempo mío, Marcelo Fusín, o Enrique Breccia, creo que Enrique Breccia, y la hija también está trabajando para afuera. Eduardo Rizzo. Hay un montón de artistas que están trabajando desde Argentina para afuera, porque acá no hay industria del cómic, es muy poco lo que hay como publicación. Es más, hay más fanzines que otra cosa. Pero bueno, no sé, este año que te voy a arrastrar a la crack, vamos a ver que no están así. Mucho cómic independiente. Puede haber mucho cómic independiente. Sí, pero y mucho cómic digital. No, pero es sorprendente la cantidad que hay. Sorprendente. Bueno, te va a gustar. A ver, yo hace mucho que no voy a la crack, no por nada, sino por un tema de nostalgia y por un tema de decir no quiero volver a ciertos hábitos peligrosos para mí. Nada de drogas, nada de nada, porque eso sería... No, eso sería más fácil. Sí. Pero... casi que justificás más. Claro. Que agarrar y me compré toda esta pila de cómics. Claro. Tenemos que comer, boludo. Pero... ¿Qué te iba a decir? Yo creo que ahora hay como una revitalización del género también acá en la Argentina. Sí. Que hace bastante que no había eso. Vuelvo a insistir, teníamos muchos artistas. De acá a Rosario también había muchos artistas que salían a vender afuera. A trabajar afuera, pero no era como en ese momento. En ese momento era el que tiraba cualquier cosa en el cómic, vendía un montón. Vendía muchísimos ejemplares. Muchísimos ejemplares. Una cosa antes de terminar. Recomiendo de mi amigo Marcelo Fusín, La Legión Perdida. Gran obra. Esta editorial está hecha para Dargaud. Está en la traducción en castellano, la pueden conseguir. Pone Marcelo Fusín. Marcelo Fusín. Normal. Dibujó mucho tiempo Hellblazer. Sí. Lo dibujó a Constantine. Y después la obra de él, por parte de él, ya te digo, La Legión, es muy buena obra.
Y es un gran tipo también. Gran tipo. Ahí lo tenés, esa fotito de él Esa. dibujando. ¿Este que te cae? No. Sí, es él. Lo vamos a escrachar. Bueno, dale. Y es un gran dibujante. Gran dibujante. Bueno, Eso es todo. eso es todo, amigos. Bueno, cuando quieras, Sergio, todo tuyo esto. Estás listo para hablar todo lo que quieras y puedas. Bien. Como siempre, vamos a traer cosas extrañas, cosas locas. Y no hay una película más extraña, más loca, generada en los 80 que Las aventuras de Buckaroo Banzai a través de la octava dimensión. Ese es el título entero. No adelantado a su época. Eran demasiado adelantados. Estamos hablando de una película que el escritor tardó supuestamente 10 años en como que conceptualizar la película. No puedo decir escribir el guión, porque en realidad el guión cuando empezaron a filmar tenía 20 páginas nomás. Exactamente. No estaba terminado el guión. ¿Estás jodiendo? No estaba terminado. Era un concepto, nada más. Ya está. El chabón le... 20 páginas tenía el guión. 20 páginas. Se me perdió el machete. Imagínate que el escritor es... estoy buscando... Siempre me olvido. Acá. Earl McRauch. El escritor Earl McRauch tenía una idea. Uh-huh. De un personaje. Para, ¿cómo se llama el escritor? Earl McRauch. Earl Mac... Mac. Ahí está, Rauch. Ahí está, justo. Sí, yo creo que la mejor imagen es esa con el casco así con los cuernos de vikingo. Porque demuestra el tipo de personalidad que tenía. Uh-huh. Conoce en algún momento o le propone a un compañero de escritura, porque quien termina dirigiendo la película es otro escritor que se llama W.D. Richter. W.D. Richter tiene mucha más, digamos, carrera como guionista, porque entre las muchas cosas que terminó que escribiendo, una es la parte de la versión... De la invasión de los usurpadores de cuerpos. Exactamente, la invasión de los usurpadores de los cuerpos, después de Buckaroo Banzai, estuvo como parte de los guionistas de Rescate en el Barrio Chino. Ah, bueno. Así que tenemos, sí. Esas son las que por ahí nos interesan, sobre todo porque tienen dos características que son igual de raras que... Sí, el delirio. El delirio de las dos películas es igual que las de Buckaroo Banzai. Nada más que Buckaroo Banzai está como... Pisaron el acelerador a 10. Al Como fondo. mínimo. Sí. Entonces, imagínate que le tira la idea de un cirujano que de noche es cantante de rock. Uh-huh. Y también es científico. Bien. Claro. Pero no termina de venderle, digamos, la idea, y el director Richter le dice, bueno, escribime un guión, No, claro. algo así. Dame algo más de sustancia. Claro. Y lo que yo estoy contando en realidad es cómo termina, porque cada vez que reescribía, no reescribía el guión, empezaba de cero. Así que... Increíble. Claro, entonces le tiró varias veces, bueno, reescribime algo que pueda vender, porque si yo le voy a cualquier productora. Claro, cualquier productora no van a entender. Aún así salió algo que no se entendió, pero en lo que uno de los borradores era tráeme el coche cohete, dijo el presidente. Ese era uno de los títulos. Por Dios, papá. Así es, uno de los borradores, el título era tráeme el coche cohete, dijo el presidente.
Pero se ve que había suficientes ideas como para decir, bueno, denle un poquito más de forma y podemos hacer una película. Claro. Claro. De ahí saca el chiste de el astronauta y la torta parlante de los Simpsons. Muy probablemente. Claro. Muy probablemente. Claro. Acá, bueno, yo creo que vamos a entrar en territorio de spoilers porque no puedo hablar de esta película sin ninguna clase de spoilers. Porque no hay forma tampoco de entender la película. Lo que pasa es que es una película tan rara que no, por más que vos la spoilees, no van a entender. Porque hay que verla. El tema Exactamente. de spoiler puede ser si nosotros habláramos de He-Man. Claro. Esta película que tiene 40 años. Y es del 84. Tienen casi 50 años. Sí. Pero bueno, por ahí, 42 años, vamos a hacer el número redondo, 42 años. por las dudas, la advertencia de cortesía está. Ahí está. Entonces, una de las características principales del Buckaroo Banzai es que, bueno, científico, neurocirujano, él toca la guitarra en su banda y al mismo tiempo es piloto de prueba. Todo esto viene porque el personaje de Buckaroo Banzai está inspirado en un personaje clásico que se llama Doc Savage. Sí, señor. El Doc hombre de bronce. Exactamente. Doc Savage, que es un personaje que también se atribuye a haber inspirado a tanto ciertos aspectos de la personalidad de Superman como de Batman. Sí, señor. Doc Era un Savage, Paul. claro. Él era un millonario, filántropo, que se dedicaba a combatir el crimen. Aparte de que medio que era antibalas, creo. Claro, por eso, porque tenía la piel de bronce. Claro. Hay una versión de ese personaje hecha por Ron Ellie, el Tarzán de los 70. Para, ¿cómo se llama ese personaje? Doc Savage. Savage. Doc Savage. Ahí está. Ahí tenés el título. Este personaje vos tenés que pensar de que es de 1933 la primera publicación. Anterior a Superman. Anterior a Anterior Superman. a Superman. Y es más, este personaje tiene una fortaleza en la Antártida y le llama la fortaleza de la soledad. Apa. Sí, hay mucho choreo. Lo que pasa es que estamos hablando de los años 30. La cantidad de personajes que aparecen ahí. Acordate que la sombra es la inspiración para Batman. Es más, la editorial que publicaba Doc Savage es la misma que publicaba La Sombra. Claro. Así que, O entonces, sea que antes de Marvel, DC competía con esta gente. Esta claro. gente. Ujú. Estos eran todos los libros y revistas que eran de baja calidad, por eso eran las pulp magazines. Claro. Claro, entonces, no, Que se vendían por centavos. claro. Te las vendían en la farmacia. De hecho, Ujú. los americanos las vendían en la farmacia. Tienen una cultura con esto impresionante. Este personaje a su vez está inspirado en Sherlock Holmes. Claro. Claro. Volviendo a Buckaroo Banzai es de padre japonés con una esposa norteamericana, que también era científico. Ambos. Así, dato medio random, pero que va a ser relevante más adelante. La cuestión es que comienzan ya tienen un guión, digamos, tienen la aprobación de un presupuesto para lo que se convertiría en Buckaroo Banzai y necesitan los actores. El que buscan entre diferentes... perdón, En el casting. hay que hacer un casting. Pero tenían algunas ideas sobre quién querían. Y uno de los primeros que podría haber sido Buckaroo Banzai era Tom Hanks. ¡Wow! Pero en Era ese muy momento... inocente. No importa, en ese momento no podía por que estaba Bosom Buddies. Estaba Claro. trabajando en una serie de televisión, entonces tenía un montón de laburo. El otro, al que podían haber pensado, era Michael Keaton. Y es el estilo. Exactamente. Pero tampoco... No, estaba también trabajando mucho. Estaba haciendo cine. Y había un detalle, no entendía el guión. Entonces, como nadie entendía el guión, eventualmente hacen un casting y caen con Peter Weller, que tampoco entendía el guión, pero logran convencerlo de participar y ser el protagonista principal, que es Buckaroo Banzai.
el director siempre quiso a John Lithgow, porque lo había visto en varias películas. Claro. Y en particular en el mundo Según con Robin Williams y Exacto. Glenn Close. Era uno de los primeros papeles que aparecen en el cine de un hombre transexual. Mira, Era un dramón, la película estuvo un drama muy fuerte. muy muy fuerte. Yo me acordaba que era un drama, pero no me acordaba. Y creo que estuvo nominado por ese papel John Lithgow. Bueno, ahí está parte de por qué John Lithgow termina haciendo el doctor Emilio Lizardo. Es que el guionista, cuando tienen una cena para tratar de convencerlo de que haga del doctor Del villano, del sí. villano, agarra y le dice, bueno, espero que ganes el Oscar por Claro. El mundo según Garp. Ujú. Claro, sí. Entonces ya como que entran más en confianza. Tanto el director como el escritor tenían una pasión por el proyecto, Claro. ¿no? Porque ya tenían una visión en conjunto. Entonces lograron convencer a John Lithgow, y aparte John Lithgow empezó a ver de que podía jugar mucho con el personaje. Si no había guión. Bueno, pero el tema es ese. Claro. La película es un delirio y todos los villanos son malos. Entonces vos tenés Pero es algo del atractivo de la película. Claro. Tenés un personaje que tiene un montón de habilidades. Con sus compañeros que son de Hong Kong Cavaliers, que son de la banda, que no solo tocan instrumentos, sino que también cada uno es un experto en diferentes... claro. Tenés, entonces, ahí también, por ejemplo, John Lithgow agarra una de las cosas que dice, de aparte de que lo convencieron, a pesar de que en un principio no tenía fe en el proyecto, empieza a ver de que, por ejemplo, como el personaje era un doctor italiano que de repente es poseído por un extraterrestre, entonces que agarra y dice, bueno, me pongo dos de todo. Dos sacos, dos cosas, sin pensar de que iban a filmar en Los Ángeles en el medio del verano y estaban Transpirando como los mejores, claro. Y él conocía en un momento a un sastre, vestuarista del 20th Century Fox, Ahí va. que era italiano y tenía un acento muy particular. Entonces Le copia el acento. le copia el acento. Es más, le hace leer los guiones, lo graba él y después él le copia el acento, imita todo. Al final él le pone como digamos, hizo tanto trabajo con él que logró que lo pusieran como coach de dialecto al vestuarista, y durante años todo el mundo le preguntó a John Lithgow quién era ese coach de dialecto italiano tan bueno, porque nunca no lo encontraban, nadie pensaba que era el vestuarista. Ay, por Dios. Sí, el Peter Weller se inspiró en un músico, Adam Ant, Jacques Cousteau y un director de cine que ahora me estoy olvidando. Ahora que dijiste ya costó, sí. Hasta que no lo dijiste no lo hubiera relacionado nunca. Y porque tenía una pronunciación, tanto en la versión pero argentina. la claro. forma en la que mira. Claro. Porque el loco muchas veces se queda mirando a la nada en la película, así que ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? Ya gustó cuando ve los videos, los documentales. Es como que siempre está Siempre estaba mirando. mirando algo, decía, ¿dónde qué? ¿Qué está mirando? Mirá la cámara, mirá, mostrame que mira. Claro. El que era el chico lindo de los Hong Kong Cavaliers, Perfect Tommy, agarra y básicamente dice, tengo una cosa, joven apuesto que tal, Billy Idol. Entonces básicamente hace una copia de Billy Idol. Claro. Consiguen todo el casting, consiguen Ellen Barkin como la gemela perdida de la esposa. Claro. No, porque eso es lo maravilloso. Absolutamente. Los primeros 20 minutos es La presentación del personaje. es la presentación del personaje,
que están preparando el autocohete para una prueba, que porque el gobierno de los Estados Unidos le había encargado de alguna forma ese autocohete. Nunca se explica cómo, pero estaba ahí. Están a punto de iniciar la prueba, todavía no llega Buckaroo Banzai. ¿Por qué? Porque está haciendo una operación de cerebro a último momento, ayudando al doctor, que es el personaje de Jeff Goldblum. Termina la operación, va en helicóptero, se sube al auto y atraviesa una montaña, entrando a la 8ª dimensión y inadvertidamente trayendo un parásito de ese lado, pero no es el problema, el parásito, sino que al atravesar la montaña y haber logrado llegar a la 8ª dimensión, llama la atención del doctor Lizardo, que dice: tengo que liberar a mis compañeros prisioneros en esa dimensión. No, es muy delirante. Toda la historia es muy delirante. Sobre todo porque ahí nos enteramos nosotros en realidad de que el japonés que estaba ayudando, el científico japonés que estaba ayudando a Buckaroo Banzai, había trabajado en el mismo proyecto con el doctor Lizardo. Ese proyecto falló porque no llegó a atravesar la pared y ahí quedó poseído por el alienígena. Es redonda la película, todo cierra. No, cuando vos empezás a ver, todo cierra. Lo peor... Es una obra maestra. Hollywood perdió la capacidad de crear y escribir en esa película. Está todo en esa película. Vos fíjate que primero es un proyecto original. Que Sí, también es una de las sí, cosas... no, eso es lo que de original nadie puede negarlo. No, pero No lo digo mal, lo digo no en nace serio. un libro, no nace Es una historia totalmente nueva. Inspirado en otros personajes, o más bien en el estilo de los cómics y de ciencia ficción de los 30. de los 30, las películas de ciencia ficción de los 60. Entonces es una amalgama de estilos que o vos lo aceptás o salís volando. Sí, si vos le buscás una explicación racional, no existe la explicación racional. Pero si vos lo buscás como una película de aventura, que eran las películas de los 80, que es también parte... Tiene el espíritu de los 80. Exactamente, también tiene ese espíritu, porque la idea era incluso también hacer una especie de serial, que la película sea como George Lucas hizo con Star Wars, pero de aventuras de esa clase. Más, inicialmente la vendieron como que era una copia de Indiana Jones. Claro. Porque tiene es decir, el delirio de Indiana Jones. Claro, pero con extraterrestre. Con extraterrestre y un tipo que es casi completo, que tiene un equipo, como si fuese Reed Richards y los Cuatro Fantásticos. Claro. Sí, el director contrató a Jeff Goldblum para ese personaje, porque lo había visto trabajar en la de los usurpadores de cuerpo. Oh. Y vio lo mismo que Spielberg para Jurassic Park. De que el chabón toma el lenguaje, o sea, tiene una forma de expresar las líneas que es muy natural. El loco puede estar diciendo que está operando un cerebro y que no distinguía cuáles eran las diferentes venas con la misma tranquilidad y naturalidad, como dice, no, porque estos eran de cuando fue la invasión de los mundos. Orson Welles en realidad no estaba haciendo una obra de teatro, estaba reportando la realidad, pero después le borraron el cerebro para ocultar de que habían aterrizado extraterrestres en Nueva Jersey. Hermoso. No, por favor. No, pero aparte Jeff Goldblum tiene esa facilidad y esa fineza. Sí. Porque tiene una fineza para hacer determinado. Parece que lo está pensando en ese momento. Exacto. El personaje que él hace también en Parque Jurásico, que Spielberg lo toma por eso, es tan cínico y vos lo querés tanto, lo hace tan bien. El único papel de villano que lo vi a Jeff Goldblum que no me convenció mucho fue en Silverado. Mira. Es un western con Kevin Kline, Kevin Costner, el primer papel importante de Brian Dennehy, tenía un elencazo también eso, ¿no? Sí. Y Jeff Goldblum hacía un papel chiquito, pero de villano. Vos sabés que no me acuerdo de este chabón en la película. Sí.
Danny Glover estaba también en la película, que era uno de los... Danny Glover sí me acuerdo. Danny Glover, Scott Glenn, Kevin Kline, Kevin Costner. Ellos eran el grupo de los bandoleros que venían al pueblo a salvarlo. Y Brian Dennehy era el sheriff del pueblo que lo estaba hostigando. Gran película, película. Jeff Goldblum hacía de un taur, pero bastante malo. Bueno, acá hace también de vaquero. Porque básicamente mientras está operando, Buckaroo Banzai lo recluta. Y le dice, bueno, te espero en tal lado. Y aparece vestido de vaquero. Nadie sabe por qué, nadie sabe por qué razón. Pero bueno, quedó vaquero toda la película. Ah, no era esa la idea. No, aparentemente la explicación que dieron después es como que en realidad hubo un malentendido. Como que Jeff Goldblum creyó que... el personaje que interpreta a Jeff Goldblum creyó que lo reclutaban para la banda, no para el grupo científico. Y como se llaman The Hong Kong Cavaliers, se disfrazó de vaquero. Bien. Pero todas estas todo lógico. Pero todas estas explicaciones vienen después. No vienen en la película. En la película Jeff Goldblum aparece de vaquero directamente. Y no hay una explicación. Y no hay una explicación. Así como no hay una explicación por qué aparece la gemela perdida de la novia en el medio del recital, queriendo suicidarse. pero todo como no lo logra, pues justo la chocan y dispara al aire. Todos creen que está tratando de asesinar a Buckaroo Banzai. Y nadie sabe por qué. Porque parte del guión, en realidad, lo filmaron algunos pedazos, pero nunca llegó porque era demasiado largo. Y no se entendía tampoco. Era de que había un personaje malvado, Hanoi Yang, que es el líder de la Liga Mundial del Crimen. Con la que, en teoría, el A2 sería Buckaroo Banzai contra la Liga Mundial del Crimen. Es más, supuestamente la historia es de que Hanoi Yang mató a los padres y a la esposa. Ahí va. Ajá. Filmaron una especie de, como si fuera una película hogareña, donde están los padres de Buckaroo Banzai y un Buckaroo Banzai niño, y que en el experimento que estaba haciendo el padre, que era el mismo que él estaba haciendo en ese momento, pero con otra máquina, explota y mueren los padres. Y quien hacía de la madre en esa película, en hogareña, así escena extra, era Jamie Lee Curtis. No. Sí, que Jamie en ese momento era la estrella. Claro. Porque era la estrella, venía de hacer Halloween y había venido de hacer Trading Place, la de Mendigo Millonario con Dan Aykroyd y Eddie Murphy. Claro. Estaba allá arriba. Uh-huh. El auto experimental de Buckaroo Banzai es un auto hecho de verdad por una compañía que es Thrust Racing, que se dedica a hacer autos con cohetes, con turbinas, porque obviamente que hay carreras de eso en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que el auto cuando arranca y prende la turbina arranca de verdad. Y la velocidad que agarra de verdad. Comienzan a filmar y como nadie, digamos, el de la producción, sobre todo de la gente, digamos, del estudio, entiende nada, empiezan a mandar notas todo el tiempo. En un momento le cambian el director de fotografía porque no le gustaba el estilo. O sea, les cambia todo el aspecto de la película. Ellos querían algo un poco más oscuro, un poco más tipo película noir, por el director de fotografía que era el de Blade Runner. Ah, bueno. Pero no, se lo cambiaron y por eso tiene esa otra más luminoso. Más luminoso. Y toda la historia parece que estuviera todo el tiempo con el sol a pleno. Exactamente, más tipo cómic en ese caso. Había llegado un punto
de que le empezaron a discutir si la cantidad de veces que tenía que ponerse los lentes Peter Weller, el personaje de Buckaroo Banzai. Ahí va. Porque habían filmado una escena con que Buckaroo Banzai se ponía los lentes para hacer algo. Y decía, no, los héroes no usan lentes. Es decir, no, pero logran convencerlo de científico. Claro, ya la filmamos, no podemos agarrar y borrar, perder plata. Y entonces le terminaron diciendo, bueno, solamente 2 veces puede usar en toda la película el Buckaroo Banzai los lentes, pero no una cuarta. Y ahí fue cuando cometió ese error de que aprovechaba el director y lo filmó una tercera. Como tenían de testigo otro productor, y le dijo, y sí, le dijiste que no una cuarta, entonces La tercera va. La tercera va. A partir de ahí, como después le hacen encima firmar un memorándum, que el agente y todos los artistas estaban como locos pensando, no puedes firmar eso, que decía que si a partir de ese momento no terminas la película en tiempo y presupuesto, la película se cancela. A la mierda. Sí. Pero como la otra opción era que si no firmaba la cancelaban directamente, lo que bueno, lo firmo y le damos para adelante. Firmó y eso también como ayudó a que todo el mundo se motive a trabajar más fuerte, más rápido y terminarla en tiempo y forma la película. Claro. Exactamente. Lo más gracioso es de que como dejaron de llegar las notas de los productores, no sabían si estaban viendo o no los resultados diarios. Entonces, para ver si no iban a caerle después con alguna demanda inusual, filmaron una escena en que Jeff Goldblum pasa con otro personaje por un lado y hay una sandía metida en una prensa y Jeff Goldblum pregunta, ¿por qué la sandía? Y el otro le responde, te cuento después. La idea era que si se quejaban de la sandía era que los estaban viendo. No, claro. Como no se quejaron, bueno, podemos hacer lo que queremos, le damos para adelante. Es muy inteligente. Claro. Lástima que no hicieron una cosa coherente, pero la película es muy inteligente. La película, ahí está. El error es pensar de que no es coherente. La película, dentro del universo de esa película, es coherente. Si vos la tomás como una película normal, no es coherente. No, pero ya cuando la vi, estamos hablando de hace más de 30 años que la vi, porque la habían pasado un día, porque acá no llegó esa película directamente, pasó directamente a video. Y acá yo la vi en Canal 5 una noche. La arrancó y el título era como que sonaba todo el tiempo. Claro. Nadie sabía de dónde, por eso yo te pregunté en la previa, yo le preguntaba a Sergio si estaba basado en algo, porque la estética que tiene y la cantidad de detalles que no te cuenta, claro, es como que está hablando en complicidad con el público. La película desde el principio está hablando en una complicidad con el público, como que el público ya sobreentiende todo, que todo lo que está dentro de ese universo de la película es normal. Exacto. Que todo lo que dicen es palabra cierta y que realmente ocurre. Claro. Ahí está lo divertido, porque todos se tomaron el personaje en serio. Claro. Entonces, todo dentro de ese mundo, todos, a pesar de que no entendían, digamos, el guión, confiaban en la dirección del director. Tenían también al guionista dando vuelta por ahí, que como que le daba un poco más de contexto, pero al mismo tiempo tenían tanta libertad que John Lithgow decía, no me divertí tanto filmando una película. Claro, porque no tenía límite, no lo dirigían, le decían así, y después vemos. Hasta que después hizo la serie The Rock from the Sun. Qué increíble. Claro. La parte de que se ve ya en la publicidad de que se enchufa 3 cosas y se electrocuta, es parte de lo que inventó él, porque decía, como son electroides que tienen una carga y bla bla bla, entonces el chabón, como es inestable en el cuerpo humano, se tiene que cada tanto electrocutar. Sacó con eso, le encantó al director, y es más, cuando vos ves la película, esa escena
es la escena que da pie al flashback a cuando él estaba haciendo el experimento y queda atrapado en mitad de la puerta. Y cuando la ves, queda genial. Claro, bueno, la estética. A ver, Uh-huh. lo que tiene yo, Sí. de espectador, y perdón que me meta en la columna, Ajá. de espectador es. A mí me hubiera gustado, me hubiera quedado con ganas de ver algo más. Porque así como, es decir, si vos la tenés que comparar Sí, con películas de los 80 Ujú. de ese estilo, sí. Indiana Jones, en este momento el único que se me cruza es Indiana Jones, Es pero el más incluso, cercano. o por ejemplo la versión de Richard Chamberlain de Quatermain en las Ajá. minas del Rey Salomón, Sí, está dentro de ese espectro, claro. pero con 3 líneas voladas. Claro, claro. Lo que pasa es que acá el desafío, digamos, son los 3 tipos de géneros que maneja. Maneja la ciencia ficción, maneja la aventura y maneja encima el romance. Claro. Mezclados ahí en el medio y presentados de esta forma, era difícil para la mayoría del público, El público de esa entenderlo. época entenderlo. No lo entendían ellos, no sabían cómo venderla. A punto tal de que agarraron y hicieron un póster Sí. similar al de Star Trek, la búsqueda de Spock. Entonces, porque encima fue estrenada Sí, en el medio. con En Star 80. Trek, la búsqueda de Spock, los cazafantasmas y Indiana Jones y el templo de la perdición. Todo el mismo, en la misma época que estrenaron Buckaroo Banzai, estrenaron esa. Claro, si hubiera sido en un momento más tranquilo, a lo mejor la película hubiera tenido más repercusión todavía. Que fue por eso, como no supieron dónde venderla, dónde publicitarla, Claro, que después cuando salió en video, ahí fue una empezó explosión. Claro, ahí, Yo sé que Buckaroo Banzai es una película de culto. sí, No, pero pasa lo mismo que Rescate en el Barrio Chino. Sí, Claro. también. Son películas que hoy, si la tienen que hacer de vuelta, no la vos sabés que va a ser un desastre. Exacto. Porque la tienen que agarrar Mm. alguien realmente independiente, sí. sin intervención de las productoras, Exacto. que logra armar otra vez un elenco tan icónico. Sí. Más allá de que si los tipos eran famosos o no, Pero los cada personajes uno, están bien actuados. pero cada uno de los actores tiene su carisma, Sí. su atracción. Vos los ves, cuando vos ves la película, es una locura. Es una locura. Y Cada todo, uno sí, ¿no? encarna muy bien lo que están mostrando. Encima, Christopher Lloyd haciendo de uno de los secuaces, que al mismo tiempo odia a Elizardo, porque lo están ninguneando todo el tiempo. Que más, hay un momento en que básicamente lo sopapea. Y encima es en una escena donde está Peter Weller en una máquina de tortura. Y Peter Weller después dice que la filmaron un montón de veces porque no podía mantener la cara seria. Se Se estaban riendo todo el tiempo, sobre todo por las cosas que hacía John Lithgow. No, es tremendo. Por eso cuando yo veo esa sección, ya la he visto un montón de veces. La vi de vuelta. Y de repente veo de vuelta ese cachito donde está agarrando, perdón, de forma seria, diciéndole, no, porque usted tiene que ver esto en esta pantalla. Y hace que encima el personaje de John Lithgow es, perdón, de Christopher Lloyd. Lloyd es John Big Booty, ¿no? Y está toda la película diciendo que es Big Booty, que se pronuncia Big Booty. Que ese es un chiste afanado. Sí, pero no importa, queda re bien. ¿Ah? Y empieza a girar los diales y no lo logra. Y va John Lithgow como insultando en italiano, prende el televisor y sopapea a A Christopher a Lloyd. Christopher Lloyd, sí. Y el timing de toda esa escena es tan maravilloso que voy a decir, no, es increíble. Me sigue matando de risa. Vos ves que el personaje encima de John Big Booty está todo el tiempo renegando con Lizardo. En un momento hasta
le muestra el dedo, no quiero hacer gestos por la duda, por detrás, pero como que ya había visto John Lithgow que estaba haciendo, y si vos ves la escena, en ese momento se le está formando una sonrisa y corta justo antes que se le espanzurre de la risa a John Lithgow. Nada. Pero yo creo que de ahí John Lithgow, bueno, después John Lithgow hizo lo que vos decías de Far Rock from the Sun, Porque que ya creo que tomó las características de ese personaje para hacer la extrañeza de ese personaje Sí. está ahí. Sí. No, por eso las actuaciones, las personalidades que le pusieron cada uno de los actores, porque tuvieron esa libertad de agarrar y como que crear un personaje dentro de ese personaje, le da todo ese aspecto primero de realidad concreta. Que también un detalle de que en un momento llama a los Blue Blazers, que son como los asistentes de Buckaroo Banzai, ¿no? Que esos vendrían a ser, que entre ellos hay un chiquito, serían como los irregulares de la calle Baker. Sí, para Sherlock Holmes. Exactamente. Claro. Claro, entonces, Los jóvenes titanes después para DC. claro, entonces tenés un montón de elementos de cómic que, si bien no está inspirado, no está creado a base de un cómic, después la historia la terminan continuando en un cómic. Sí. Ahí es donde empiezan también a darle un poco más de... Indirectamente empiezan a contar toda la historia que tenían planeada, porque realmente querían hacer una segunda. Y estaba la posibilidad de hacer la segunda, porque las ventas de videocassette llegaban a justificarlo. Mira. Pero la compañía que la produjo quebró, y después empezaron a aparecer problemas de copyright. Claro. A punto tal de que hace poco quisieron hacer una serie de Buckaroo Banzai. Porque MGM fue comprada por Amazon. Claro. El problema es que, clásico de Amazon, Quería ser el Señor de los Anillos. quería hacer lo que querían. Y Claro. ahí es donde tanto el escritor como el director dijeron, no, pero Buckaroo Banzai es una creación nuestra, no pueden hacer lo que quieren, y ahí están en una disputa legal sobre quién es dueño, si MGM, Amazon o ellos, sobre los derechos de la creación. No, bueno, pero sería, si realmente lo dejaran libertad para hacerlo, sería una serie espectacular. Es que sí. Sí, Más allá de que uno cuando la vio dijo, ¿esto qué carajo es? claro, encima hay un libro sobre la película. Sí. Y ahí te explican bien quién es Hano-yan, la relación con Buckaroo Banzai, lo que habrían explorado en la segunda. Claro. Estaba, digamos, en ese libro. Creo que incluso aparentemente había la historia de la segunda, como que la terminaron haciendo en los cómics. Mirá. Y nunca vas a poder conseguir ese elenco que tenía. No. Más allá de que ya están grandes, que ya pasaron 40 años de la película, pero un elenco así, para una película de fantasía como esta. No, por eso te digo, para mí realmente sí. La respuesta sería que vuelvan a hacerlo, Claro. que traten de armar un elenco de actores, que para mí hay mucha cantidad de actores buenos dando vueltas. Sí. A ver. Nada más que se tienen que tomar el trabajo de hacer un buen casting, Claro. no agarrar ningún famosito. Es que ese también es otro de los problemas. Siempre está la tentación de agarrar y decir, "Y necesitamos que... De justificar que como necesitamos a alguien que traiga a la taquilla, Claro, necesitamos a alguien que sea famoso, por más que no se ajuste con el personaje. claro. Hoy creo que con las plataformas es distinto. Ahí donde si realmente pudieran, digamos, solucionar eso. Bueno, pero también ahí está otro de los problemas que está indirectamente relacionado. No sé si habían escuchado de que iban a hacer una continuación de Stargate. Sí. Y bueno, pero ¿quién tenía? Estaban, claro, Amazon. Amazon. Y inicialmente estaban todos los originales, escritores, guionistas, directores entusiasmados, porque los habían llamado. Claro, Y después los echaron. sí. Entonces ahí por eso se canceló todo.
Amazon haciendo las cosas de Amazon. Claro. Entonces, tenés la ventaja de las plataformas, pero al mismo tiempo está la desventaja de que pueden De que- querer hacer cualquier cosa. Obviamente. Y con esto creo Perdón. que damos por terminado. Así que el resumen es, Buckaroo Banzai es una experiencia, no se tiene que entender, se tiene que disfrutar. Si no se disfruta, no es para vos. Bien. Está fantástico. La voy a ver de vuelta. Sí, yo también. Ahora vamos a hacer una video reacción. Lo que me cae de risa con el John Big Dude. Bueno, voy a hacer una pequeña intro de lo que vamos a ver ahora. Esto es una producción 100% rosarina. En un corto. ¿Sí? La historia nos va a contar sobre la vida de un maestro olvidado que salvó al mundo en más de una ocasión. Y bueno, la película se llama Tai Chi Coach. Espectacular. ¿Sí? ¿Está preparado? Dale. Respirá hondo. Fui padre, así que no importa. Pero bueno, lo pariste. No importa, pero fui padre. Dale. Bueno. No, esto no es ni. Esto es Tai Chi Chuan. Esto es una forma de meditación en movimiento. No. Allá la estamos viendo. Elija. No igual. No puedo, lo necesito para musicalizar el entrenamiento. No puedo. No. Yo reconozco a uno de los borrachos. Bueno chicos, tengo acá los resultados de tu compañero, ¿sí? Sí. Mira, él tuvo un traumatismo fuerte en la cabeza, sí, pero no. Justamente el violento. Bien. Decir que no es una espada. No sé, de que habla con un monje chino del siglo pasado que le da indicaciones. Del siglo XIV, que le da indicaciones. Bueno, yo que soy normal, le pasa. Mira, la verdad es que no tenemos cambio, ¿sí? Así que vas a llevar a tu casa, yo te voy a dar igual para que se hagan unos estudios y algunas cositas. Contale lo que me dijiste, sí. Contale lo que te dice, contale. Fue una experiencia apasionante. Él estaba ahí cuando me desperté. Es un maestro ancestral chino del siglo XIV que creó el más poderoso estilo de Tai Chi Chuan llamado la Rueda del Tao. Me explicó que sus estándares para aceptar alumnos eran tan altos que murió sin admitir a nadie y su estilo se perdió en la noche de los tiempos. Pero bueno, después de ver mis habilidades durante la resistencia al robo, decidió proyectarse astralmente y tomarme como discípulo. Vergüenza, Qué buen detalle. Claro. Estás listo. Has comprendido que nuestra rueda representa la naturaleza cíclica del universo y de la vida. El arte de la armonía y el equilibrio entre los opuestos. Ahora retorna a tu mundo y enseña este tesoro a la humanidad. Me encanta la simetría de la acción. Sí. De la misma forma que entró al mundo espiritual, salió. Todo de golpe. Vayan a su casa, vayan tranquilos. Vayan y consíganse un psiquiatra encima. Sí, no. Chicos, que anden bien. Me encanta el de alta porque no hay camas. Es muy realista eso. Claro. Mira, Demasiado argento. me dio la chica de la guardia para sacar estos turnos con el neurólogo y una resonancia con contra. Para la neurología no estamos definiendo. De resonancia. Tan argento que duele. Hola, ¿cómo te va? No hay neuroquímica. No hay.
habíamos yo seguido, más o menos 2 semanas había tenido, porque 2 semanas. No pude hacer nada de lo que me pidieron en el hospital. Pero ni el ajuste en la salud pública, ni la opinión de los vecinos me preocupaba. Ahí tenemos una guita. Mi real problema era no poder adecuar el estilo del maestro a las redes actuales. Fue muy frustrante. Hola chicas, ¿cómo están? Miren, el día espectacular que nos tocó, nos vinimos a Siempre con la la isla, ropa nos de tacho. escuchamos hoy domingo. Y hermoso, el gordo, por suerte está mucho mejor, está totalmente recuperado. Es un alivio verlo así. No, no. Deja eso que debe estar todo cagado. No, deja de hacer ridículo, deja eso, que es un asco, por favor. Nos vemos. Mira, es un asco, por favor. Es muy buena. Dios. La muerte del Indio Solari. Estoy harto. Bien. Podría haber sido peor. Siempre. ¿Qué cosa? Ah, el corto es espectacular. Mejor que cualquier cosa que hizo Marvel. No, sí, absolutamente. Ay, por Dios. Bueno, y así llegamos al final de este Disruptores del Stream. Con una nota 8. alta. Sí. Exactamente. Maravilloso. Ponele. ¿Qué? No, está todo bien. No me hagas que te tire con una rueda por la cabeza. No, no. Con, Tranquilo, con- maestro. con la rueda que encontró el maestro. Bueno, para todos los que llegan hasta los finales de estos podcasts, desde ya muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos, por estar y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao.